El Inter-American Institute for Democracy les da la más cordial bienvenida al foro Quo Vadis Chile. Pedimos disculpas por los problemas técnicos que ocasionaron el retraso en el inicio de este evento y agradecemos la presencia de nuestro distinguido panel y de los miembros del Inter-American Institute que también lo conforman. El Inter-American Institute for Democracy, como entidad privada sin fines de lucro, tiene como misión la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en las Américas. Después de que las protestas sociales iniciadas por la tarifa del transporte público condujeran a que menos del 40% de los chilenos aprobaran mediante plebiscito realizar un proceso constituyente y que eligieran 155 personas para escribir la nueva Constitución de Chile, que tendría 9 meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más en una sola oportunidad. Ahora, a mediados de 2022, el país vivirá un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución. En medio de este proceso de creación de esta nueva Constitución, Chile realizará nuevas elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejerías regionales. ¿Qué le depara a Chile en este proceso? Quo Vadis Chile. Esa es una serie de foros que realiza el Instituto para analizar la situación política, económica y social de los países de la región. Para iniciar este foro vamos a dar paso al presidente del Inter-American Institute for Democracy, Tomás Regalado, quien fue alcalde de Miami durante 8 años, exdirector de Radio Televisión Martí, periodista con vasta experiencia nacional e internacional en varios medios de comunicación. Cubrió guerras civiles como las de Angola y Mozambique. Actualmente mantiene su programa en Mega TV y es un verdadero referente en el periodismo en Miami y los Estados Unidos. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muy buenas tardes. Y de nuevo nuestras excusas, simplemente porque hubo ese pequeño fallo técnico, pero en definitiva ya ustedes saben que pueden existir. Lo bueno es que estamos en el aire ya para ustedes. Este es el foro que pensábamos que nunca teníamos que hacer. Y es que el director ejecutivo del Instituto Interamericano, el Buró de Directores, la consulta que se hacen a diario con líderes de nuestro hemisferio, nos lleva a hacer foros para alertar a la opinión pública internacional, sobre todo a nuestra América y también al área de Washington, que es nuestro objetivo para educar a los distintos miembros del Congreso, pues deciden que hay países que están en peligro de caer ante el embate de las fuerzas del mal. Y siempre veíamos a Chile como un país estable, como un país modelo, y ahora simplemente estamos haciendo este foro porque hay preocupación. Para nosotros aquí en el instituto tiene un doble propósito y una gran significación, porque estamos en la sede del instituto en Miami, que es ciudad hermana con Santiago de Chile, en un hecho que tuvimos la suerte de llevar a cabo gracias a la iniciativa de ese gran chileno y ese gran americano, don Francisco. Así que estamos interesados en Chile, tenemos que hacer lo posible porque Chile nunca caiga en las garras del mal. Y ese es el propósito de este foro y de próximos si son necesarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro presidente Tomás Regalado. Ahora continuamos con el doctor Ricardo Israel Zipper, director del Inter-American Institute for Democracy. El doctor Israel es abogado de la Universidad de Chile, máster en ciencia política y doctor en gobernanza por la Universidad de Essex, Inglaterra, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chile. Es director del International Center for the Quality of Democracy, integrante del directorio de Casa de la Moneda de Chile, ex candidato presidencial, autor de diversos libros y ensayos y colaborador de varios medios de comunicación en la región. Bienvenido,
Muchísimas gracias. Si hay una palabra que describe adecuadamente el clima de Chile, la palabra es incertidumbre. La pregunta es si va a ser reemplazada por otra y surge y viene a la mente algo que más que una palabra es una frase, el péndulo de la historia, que trata de entender los procesos por la rapidez con que estos cambian. La pregunta en muchos lugares con la que uno se encuentra es qué le ocurrió a Chile y qué le pasó a los chilenos. Y la verdad es que la respuesta parte con algo con lo cual Chile se ha engañado por demasiado tiempo. Ese algo es el llamado excepcionalismo chileno. Para la generación anterior era que en Chile no habían golpes de Estado. Con posterioridad era que las instituciones eran estables y lo que ha ocurrido a partir de octubre de 2019 nos demuestra que lo que ocurre en otros lugares, contrariamente a lo que se contó Chile a los chilenos, también nos afecta. Toda generación puede decir que fueron testigos de procesos de importancia histórica. Mis abuelos llegaron a Chile después del término de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto la desaparición de 4 imperios. Para otros fue la caída del muro de Berlín que presagió lo que venía a ocurrir, lo que iba a ocurrir con la Unión Soviética. En Chile internamente probablemente fue el plebiscito de 1988 que le puso fin de manera pacífica al gobierno militar y que dio origen a la transición a la democracia. Y probablemente lo que estamos presenciando es el fin de la etapa que se abrió con el retorno a la democracia. Lo ejemplifica la derrota de las fuerzas que acompañaron a ese proceso, tanto en la derecha como en la ex concertación. Y también una derrota que la precedió, la falta de defensa de los logros de aquella etapa. Para quienes vivimos y nos criamos en un Chile muy pobre, jamás nos íbamos a imaginar que en algún momento Chile iba a liderar a América Latina no solo en crecimiento económico, sino también en derrota a la pobreza, de la extrema pobreza, que era casi un 40% el año 90 y llegó a ser el 8,60% antes del estallido de octubre del año 2019. Esto refleja mejor que nada el proceso que tuvo lugar, que también se evidencia en cualquier indicador que uno revise del Banco Mundial o de organizaciones similares. Se acaba esa época, probablemente con el producto que salga del actual proceso constitucional. La duda si también es el fin del modelo económico anterior. Lo único seguro es que de este proceso constitucional va a surgir un Chile mucho más anhelante de derechos que de deberes, una inflación de estos aunque no puedan ser financiados y que la organización política y económica va a ir en contra de lo que establecía el proceso que se iniciara en 1990. Con solo 43,4% de participación, las fuerzas que hicieron posible ese crecimiento de Chile fueron derrotadas en el proceso constituyente. La primera tentación es echarle la culpa a otros, pero la responsabilidad es de nosotros, los chilenos, con la doble regla de oro de la democracia. Lo primero es que si las elecciones son legítimas, se respeta el resultado. Y lo segundo, que los pueblos deben hacerse responsables de las decisiones que toman. Hay un responsable político, por cierto, más que otros. Se trata del presidente de la República, Sebastián Piñera, quien entregó algo que no le era solicitado, probablemente con el intento de salvar su propia responsabilidad y el cargo que ostentaba. De a poco le ha servido por las cosas que nos están ocurriendo y probablemente, si es que no es acusado o aprobada la Constitución, de la propia Asamblea Constituyente van a salir reglas nuevas que van a hacer extender el periodo en que esta responsabilidad puede ser exigida. Todo esto tiene lugar conjuntamente con un proceso que ha sido muy estudiado en la historia. Las nuevas élites, como la que pulula en la Asamblea Constituyente, que llegan criticando a las élites anteriores, pero con mucha hambre de gozar de esos privilegios, es un fenómeno que ha sido
estudiado, como también que muchos de ellos en este proceso están con la visión, aunque no lo hayan leído, de Lenin, que lo más importante es el poder que las instituciones. Para Chile sería el cuarto proceso constituyente en cuanto a importancia. La Constitución de 1830, la de 1925 y la de 1980. Las dos primeras se legitimaron con el transcurso del tiempo y aunque la del 80 fue la más modificada, nunca logró legitimarse. Su gran error fue haber sido respuesta al acontecimiento de 1973 o a lo que estallaron en 1973 y es probable que hoy día se cometa el mismo error, ser la respuesta a lo que se originó en el golpe de Estado de 1973. Las características de lo que predomina por mayoría de los chilenos en la Asamblea son fuerzas rupturistas y de refundación, que a diferencia de las del retorno a la democracia, rechazan todo diálogo y búsqueda de acuerdo. Sobre todo dos fenómenos que se han instalado quizás por mucho tiempo entre los chilenos. La aceptación de la violencia con los cuales surgen posiciones y propuestas que antes simplemente no eran tolerables, que surgieron con esta aceptación de la violencia para producir cambios políticos y el predominio indisputado de los derechos en contra de los deberes en la sociedad. Es un proceso que corre paralelo a elecciones generales, pero que probablemente no van a cambiar nada con la posibilidad que tiene esta Asamblea Constituyente de legislar con el diario del día lunes, señalando el cambio a aquello que no le ha gustado de la decisión que los chilenos tomen en la urna. Y quizás la falta de líderes como lo que Chile tuvo en la transición, comenzando por Patricio Aylwin, de quien se puede decir que no es contradictorio que haya apoyado el golpe de 1973 y se haya transformado en la cara visible de lo que fue la transición a la democracia muy rápida, es simplemente sin sesgos la historia de Chile. ¿Será por lo tanto el péndulo de la historia en la conclusión? Probablemente quienes redactaron la Constitución del 80 tenían el mismo optimismo que quienes están ahí, pero si algo nos enseña la historia, que grandes procesos que generan una frustración que quizás la va a generar esta inflación de derechos, que a la usanza de otros países no van a poder ser respaldados, van a generar un péndulo como ha ocurrido en otros lugares. Obviamente la pregunta es si este proceso va a arrastrar también a la democracia representativa como ocurrió en 1973 y para el efecto hay solo un remedio y rescato un postulado básico para mi persona, la importancia de los acuerdos nacionales. Acuerdos como una constitución destinado a durar al menos una generación necesitan un gran acuerdo nacional. Chile es testigo de dos ejemplos virtuosos, cuando en una época de gran polarización en 1971, por unanimidad, el Congreso de esa época nacionalizó el cobre, que todavía se mantiene porque reflejaba un acuerdo nacional, y el que se produjo sin nada escrito después de 1990 y que duró lo que tenía que durar, una generación para un país que no se había preparado para que esto llegara al lugar en que se encuentra hoy día. Muchas gracias por el tiempo concedido y por la preocupación del Instituto de organizar un panel y un foro dedicado a Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director Ricardo Israel. Ahora continuamos con don Tomás Jocelyn Holt Letelier, abogado de la Universidad Católica de Chile y político chileno. Fue vicepresidente de la Democracia Cristiana, ha sido diputado y candidato independiente en la elección presidencial de 2013. Ha sido asesor en temas regulatorios de universidades, empresas del sector eléctrico, telecomunicaciones y sector pesquero. Fue también asesor internacional del ministro de Hacienda de Chile. Se desempeñó como consultor asociado del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, CELARE, en Santiago y consejero de Giro País. Fue miembro del Consejo Editorial del diario La Época, columnista de revista Ercilia, gerente general de la editorial Aconcagua. Bienvenido.
Gracias por la invitación. Yo, no solamente la invitación al instituto, aquí veo varios amigos que yo conozco hace muchos años, está la Lourdes, Ricardo, Jaime García, varios, yo en realidad, y ubico a varios de los demás, así que por lo tanto los conozco por referencia, así que muy amable por la invitación. Los chilenos nos encanta de repente gozar y disfrutar del narcisismo nuestro de que los demás hablen de nosotros, eventualmente. Así que, por lo tanto, normalmente lo hemos querido hacer y hemos pasado años efectivamente disfrutando de que hablen bien de nosotros. Esta es la primera vez que vamos a tener que empezar a abrirnos a que no se hable tan bien de nosotros y empiecen a preocuparse un poco más de qué es lo que está pasando aquí, que puede llegar y estar reproduciendo en otras partes, porque en realidad hablar de una crisis solamente para llegar y destacar sus aspectos locales no tiene ningún sentido eventualmente, sino que hay que tratar de verlo como experiencias comparadas para ver hasta qué podemos llegar y justamente sacar lecciones para tratar de evitar las consecuencias macro que van más allá de nuestras fronteras eventualmente, que están amenazando eventualmente a la región y lo que viene para adelante, por así decirlo. Y ciertamente hay motivos para estar preocupados. Yo quiero llegar y destacar que me hizo mucha fuerza a mí hace 4 años atrás cuando Ricardo Hausmann, el economista venezolano, escribió un artículo sobre Chile y destacó de que en realidad veníamos mal. Él apostaba no solamente al fracaso del gobierno de Sebastián Piñera, que iba a iniciarse porque se daba por ganador eventualmente antes de la elección, sino que además identificó cuáles eran los problemas que daban noticia o daban alerta eventualmente de que estaba de alguna manera generándose un momento distinto, o ya estábamos en un momento distinto de lo que habían sido los primeros años de la transición, y que había estado marcado por los gobiernos de Elwin Frey y Ricardo Lagos, básicamente. Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han pasado 16 años, desde el año 2006, eventualmente representando un periodo casi equivalente a Pinochet. 17 años, casi igual. Y la verdad las cosas que ya Hausmann en ese artículo destacaba eventualmente que no habíamos hecho la pega ni en educación ni en productividad. Y que de alguna manera todos los problemas que de alguna manera que desaprovechaban lo que había sido la apertura comercial, lo que había sido los años de crecimiento y la estabilidad por sucesión de gobierno, eventualmente no se habían aprovechado apropiadamente para llegar y generar las condiciones para adecuar lo que eran, por un lado, las expectativas del país con el potencial que venía para adelante. Y que eso iba a generarnos problemas que, desde luego, eventualmente estamos empezando a experimentar. Si sacamos la fotografía hoy día, en 16 años se ha multiplicado por 4 la deuda pública. Tenemos efectivamente caídas en inversión, desempleo galopante, inflación como no lo habíamos conocido anteriormente. Estamos teniendo un país que se está descapitalizando en sus activos principales, tiene problemas gruesos, no solamente los que identificó Ricardo en su exposición inicial, sino que eventualmente el país hoy día nadie está apostando por él. Hoy día el presidente del Banco Central destacaba de que nadie quiere invertir en los bonos del tesoro del país, efectivamente lo de la deuda pública chilena. Nadie quiere llegar y justamente invertir en ello, no son un instrumento fiable, por así decirlo. Entonces, cuando uno empieza a llegar y darse cuenta de que ya la cifra en la economía dura, por así decirlo, está apostando a una situación que ya no es incertidumbre, ahí es donde yo discrepo. Yo creo que hay mucha certidumbre del ciclo político que de alguna manera estamos viviendo, por así decirlo, y que está generando mayor nivel de cada vez un cuadro más pesimista, por así decirlo. O sea, no es cosa que hay una especie de duda sobre lo que está ocurriendo. Hay una claridad de que el país eventualmente está por mal camino, por así decirlo, y que esto no tiene una señal de salida en el corto plazo, sino que todo está efectivamente tendiendo a deteriorarse cada vez más. Estamos en un pleno proceso de una crisis política que eventualmente va mal encaminada. Y la verdad, la cosa es que los actores están contribuyendo a ello, porque existe un vacío político desde el gobierno, no cabe la menor duda, y eso lo identificó al comienzo Ricardo muy fuertemente, pero además todos los incentivos de los grupos es a tribalizarse. En vez de generar un proceso político de arbitraje, de llegar y generar roces para llegar y justamente ver hasta dónde se puede llegar a un endgame, es decir, efectivamente tratar de ir cerrando temas, por así decirlo, hay un juego de hegemonía, en donde unos se quieren imponer sobre otro y están apostando a la dispersión política. Hay una apuesta de todos los actores relevantes a dispersar. Y han creído torpemente, eventualmente, que esa dispersión iba a favorecer al menos malo, iba de alguna manera a descremar para que de alguna manera se iba a romper el péndulo histórico del país. Desde el año 38, en Chile se han hecho 15 elecciones presidenciales. 15. 10 de ellas ha perdido el candidato de gobierno. 10. Y solo en 5, que fueron muy buenos gobiernos los que efectivamente generaron sucesión, 2 gobiernos radicales, Elwin, Lagos y Frey, Luis Tagle, la verdad las cosas habían generado sucesión, así que era dable suponer de que el péndulo en esta oportunidad iba a generar eventualmente un cambio de gobierno hacia la oposición. Eso es una cosa dable, pero en cambio eventualmente las fuerzas de gobierno se dividían, creyendo que eso los iba a ayudar
¿Ah? Y no solamente eso, desde el plebiscito, desde el 18 de octubre en adelante, hemos tenido 5 elecciones, 5 elecciones. Y en esas 5 elecciones, un equilibrio político histórico de 30 años, desde el restablecimiento de la democracia del año 90, de 60-40, lo hemos reemplazado en 5 elecciones, continúa en menos de un año, 5 elecciones por 80-20. Eso era una señal de que el país estaba desequilibrando y de que en el fondo ese desequilibrio no era una coyuntura, era una situación que puede llegar y justamente generar una proyección hacia el tiempo para adelante que puede llegar y generar problemas, por así decirlo. Entonces, aquí el problema no solamente son los actores políticos, ciertamente hay un problema de falta de liderazgo, ciertamente hay un problema ¿cómo se llama?, de un vacío político, y ciertamente hay incentivos mal puestos, precisamente desde el 18 de octubre, cuando se produce un reventón social, que el gobierno no supo llegar y manejar y termina sacrificando gobierno y constitución, sino que además genera una especie de desorientación de todos los actores relevantes. Olvidémonos de la política 2 minutos, olvidémonos de la política. A mí me ha tocado, porque yo quise postular de nuevo, en este ciclo electoral y hice esfuerzos por reunir las firmas eventualmente para ser candidato independiente, y me tocó llegar y hablar con todos los grupos que son influyentes en Chile. Y voy a mencionar 3 de ellos para llegar y justamente demostrar cómo se están aproximando eventualmente el problema. Cuando yo me tocaba hablar con la masonería, cuando me tocaba hablar con la colonia judía, cuando me tocaba hablar con la colonia palestina y empresarios, 4 grupos influyentes en Chile que les preocupa la cosa pública, dependen de la cosa pública, tienen influencias, trenzas, relevancia, forman cuadros para el mundo público eventualmente. Y tú te das cuenta eventualmente que los tipos, por un lado, la colonia judía muerta de susto por Jadwe, porque era una figura casi eventualmente internacional del antisemitismo mundial, no solamente comunista, sino que les producía pánico eventualmente porque tenía una prédica y un relato eventualmente propio de otra época, por así decirlo. Pero además eventualmente desaparece Jadwe y desaparece el miedo, ¿eh? Después, posteriormente, tú hablabas con la colonia palestina y, por un lado, estaban fascinados con un candidato comunista como Jadwe, porque era un paisano, un hombre de su propia cultura, desaparecía Jadwe y se desplazan a Sichel, el candidato de gobierno. Y ahora que se desploma el candidato Sichel, la verdad, las cosas que no saben qué hacer. Después tú te hablabas con los empresarios, que eran los grupos eventualmente que tú podías decir eventualmente que les preocupa la cosa pública, que van para adelante, y los tipos estaban enredados, no tienen líderes gremiales capaces eventualmente de entender para dónde va la micro. Cuando tú hablas con los civil servants, y tú te empiezas a dar cuenta que la presidenta del Tribunal Constitucional, que era la era la jefa del segundo piso de Sebastián Piñera en el primer gobierno, cuando el jefe de la autoridad electoral, el CERVEL, era un asesor del primer gobierno de Sebastián Piñera. Y cuando ves que la jefa del Tribunal Calificador de Elecciones, que debe llegar y definir la plancha presidencial y parlamentaria, es un actor, ya estoy terminando, es un actor que son todos de gobierno, a pesar de que están en cargos que no son de gobierno, por así decirlo. Los tipos terminan con una plancha presidencial que en realidad hoy día les juegan contra y no a favor. Si yo lo que quiero tratar de decir, cuando tú te encuentras con todas estas actitudes, no solamente estás hablando de una desorientación, estás hablando al mismo tiempo con un problema que eventualmente va más allá. Yo creo que esto obedece, y perdón que me haya tomado un momento para cerrar la idea bien, no solo a una desorientación interna. Hay grupos internacionales, el populismo europeo está llegando a Chile. Estos son actores de Vox, Bolsonaro, juegan a Trump, el populismo evangélico gringo. Esto es eventualmente el populismo polaco y húngaro. Hay gente que cree que esa estrategia funciona en Chile. Y esa gente está ayudando a desequilibrar el país a favor de sus adversarios. Vamos a tener una elección Allende-Pinochet como nunca Chile ha tenido. Y es probable que va a ganar Allende. Y eso es algo que yo quiero tratar de destacar acá. Chile ha sido 3 cosas: clase media, democracia y un Estado temporal. Y hoy día tenemos una clase media precarizada, un Estado que se está desestructurando y una democracia que está en cuestión. Entonces, cuando a mí me preguntan Quo Vadis, eventualmente hay que llegar y contar la historia completa de la frase, eventualmente. Es Domine Quo Vadis. Domine Quo Vadis. Y uno termina contestando porque la respuesta es Romam vadum iterum crucifigi. En el fondo, ¿a dónde vas? Voy a ser crucificado de nuevo en Roma. Ese es el mensaje cristiano, por así decirlo. Esa es la respuesta. Y ese es también entender lo que va a ser el desafío. ¿Cuánto tiempo? No mucho, porque el ciclo va a ser corto. Nadie apuesta a que este ciclo dura 4 años. Gane quien gane. No tolera el país 2 años. No porque va a haber un líder militar u otro, sino que simplemente no funciona. Y esto no hay forma de evadir el liderazgo y el vacío político que eso exige, por así decirlo. Y esa es la tarea que tenemos para adelante. Perdón por haberme extendido. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, don Tomás. Jocelyn Hall Letelier.
Ahora damos la bienvenida a Jaime García, quien ha sido profesor por 13 años de Seguridad Internacional en la National Defense University de Washington, D.C. Es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Pontificia Universidad de Salamanca de España, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile, diplomado del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París. Estudió Historia de la Civilización Occidental en la Sorbonne, Francia. Es autor de varias publicaciones. Bienvenido. Muchísimas gracias. Junto con saludar a los amigos aquí presentes, quiero complementar el Quo Vadis con la pregunta previa en latín de unde nin venire, o de dónde vienes, para de esta forma dar una mirada más contextualizada desde y hacia dónde se podría ir. Mi postura no es hacer un activismo, sino que solo intento identificar los anclajes del problema a partir de las disciplinas que yo estudio. Lo que ha determinado la situación actual son, en lo sociológico, un proceso de transformación social como se ha vivido en los últimos 50, 60 años, que provocó cambios en la conducta de las nuevas generaciones. Se consolidan las conductas electivas por sobre las prescritas y hay una preeminencia de la libertad por sobre la autoridad, considerando que ambos son un solo valor de dos dimensiones. Por lo tanto, para aumentar autoridad hay que disminuir libertad de los individuos y viceversa. Todo ello ha producido tensión entre estados e individuos históricamente. Se institucionaliza el cambio con la idea de que este es el único medio que permite alcanzar nuevos espacios políticos, económicos y sociales. Samuel Huntington nos advirtió en su libro El orden político en las sociedades en cambio, que los desarrollos económicos acelerados, como ocurrió en Chile, hacen crecer las aspiraciones con mucha rapidez y la sociedad es incapaz de satisfacerlas. Esto es que las aspiraciones crecen más rápido que las infraestructuras. Esta brecha genera frustraciones sociales e insatisfacción. Por ejemplo, nosotros conocimos desde los años 80, en el caso de Chile, universidades privadas de dudosa calidad que fueron fábricas de cesantes, agravando esa frustración. La eliminación del sistema binominal fue un revulsivo. Permitió que nuevas generaciones o nuevos grupos insatisfechos participaran sin necesidad de fundirse con los partidos tradicionales. Hubo entonces movilidad política y una transición generacional que aún no culmina. Las redes sociales, a su vez, dinamizaron los cambios y superaron la postura empotrada y lenta de los partidos políticos. Imaginémonos que en el mundo, en un día se cursan 140.000 millones de emails. Esto provoca un nuevo escenario político que es mucho más dinámico que el que existía hace 40 años. La desideologización en la política dejó a los partidos sin líneas de pensamiento. Desde mi punto de vista, la ideología no es negativa, ya que es articular la posición política, económica, social, cultural e internacional en un sistema de ideas. Eso se perdió. Ya nadie habla de ideología en Chile y solo se reivindica hacer cosas porque se supone que la gente las pide. La ideología hoy solo se emplea para caricaturizar de comunista o de fascista al adversario. Al pasar de una política ideológica a una política instrumental, ¿qué sucedió? Sabemos que la anomalía de la ideología es la ideologización, que es como confundir los pulmones con la pulmonía. Pero la anomalía de la política instrumental es mucho peor, porque es la corrupción. Yo te doy, tú me das, tú ganas, yo también, etcétera, etcétera. La corrupción y la necesidad de financiarse en la política ha beneficiado el narcotráfico. Gilles Deleuze, intelectual francés posmoderno, expresó que la axiomática del capitalismo es adaptable y es capaz de reinventarse y por eso es difícil de derrotar. Lo mismo opinó Enzensberger, un famoso también intelectual alemán, ambos autores de la temática de la revolución molecular. Es cierto,
Y yo agrego que la axiomática marxista, dada la potencia de su ideología y su base filosófica, también es flexible y se puede, con algún esfuerzo intelectual, adaptar a la sociedad moderna. Son ambas muy líquidas en el concepto de Bauman, y si imaginamos a la sociedad como una tina, como una piscina, estos son como un líquido que se vierte en ella y la llena de lado a lado. La diferencia estará en la profundidad que uno y otro alcance. Por eso las derechas pueden perder ideológicamente, pero ganar en lo económico, y la izquierda es lo inverso. ¿Qué hace hoy el neomarxismo o el postmarxismo, como son los nombres que se dan hoy día? No es volver al pasado, sino que desarrollar lo que llaman las cadenas de equivalencia, o tender puentes para vincular a la ideología o cierta parte de ella con los nuevos grupos, minorías que han surgido en la sociedad. Indígena, ahí se pueden basar en Mariátegui, feminismo, LGTB, migrantes, etc. Sugiero ahí leer a Laclau y Chantal Mouffe para ver esa postura para alcanzar hegemonía en la sociedad. En esta dirección surgen posturas intelectuales que son muy atractivas a los jóvenes y le dan sustento ideológico, por ejemplo, al indigenismo. Recordemos que los intelectuales son los DJs de los políticos. En el caso, por ejemplo, de la transmodernidad planteada por Enrique Dussel, en que rechaza la modernidad y a la posmodernidad por eurocéntricas, reivindicando lo nativo anterior a la colonia. Estos postulados germinan en la universidad y se trasladan a la política. Por cierto, yo no veo cuál sería el cómo en su ejecución de la transmodernidad, porque implica borrar todo un proceso cultural que es acumulativo y que tiene más de 500 años. Bueno, esa materia da como para otro panel. Entonces, ¿cuál sería el Quo Vadis? Gran incertidumbre marcado por los resultados de la constituyente. Las crisis sociales, insatisfacciones y rencores que causarán más violencia social y anarquía. Debilidad del Estado de Derecho sin posibilidad de fortalecerlo. A estas alturas no es posible recuperar el pasado, ya que creencias, valores e ideologías se han descontextualizados y desarraigados. Esto complica, por cierto, a la derecha. No hay modelo alternativo, salvo modificaciones al sistema capitalista, ya que solo se propone humanizarlo. El tema de la Araucanía es lo más complejo de resolver. No tengo dudas que a la larga habrá que dar algún grado de reconocimiento a los pueblos nativos, pero es un tema que tomará mucho tiempo poderlo resolver, y a lo mejor no se va a poder resolver nunca. Las inmigraciones descontroladas e ilegales deben detenerse, pero no se ve la capacidad para ello, dada la debilidad del Estado de Derecho y la colaboración, entre comillas, del señor Maduro. Para terminar, yo quisiera señalar una frase de Girardin, el francés. La autoridad no saca nada oprimiendo la libertad, pero la libertad no saca nada debilitando a la autoridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Jaime García por su intervención. Ahora damos la bienvenida a Lourdes Flores. Ella estudió en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de posgrado en Madrid, obteniendo un máster en asesoría jurídica en el Instituto de Empresa, actualmente conocido como el IE Business School, y un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense. La doctora Flores se especializó en Derecho Civil y Comercial. Fue profesora de Derecho Comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. Se desempeñó durante 2 años como rectora de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido diputada y fundadora de la coalición Unidad Nacional. Fue candidata presidencial en 2006 y a la alcaldía de Lima en 2010. Bienvenida, doctora Flores. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, por esta invitación y qué gusto compartir este panel con tan buenos amigos a los que veo después de tanto tiempo. He escuchado con mucha atención las voces de nuestros amigos chilenos y siendo su perspectiva absolutamente válida,
Yo quisiera sumar a ella una percepción que tengo que para nosotros los peruanos está en curso y que mirándonos en el espejo de lo que Chile está viviendo, ahonda nuestras preocupaciones, porque Thomas Josselin ha dicho que solíamos siempre hablar bien de Chile, porque en efecto para nosotros y para muchos latinoamericanos era un ejemplo, y creo que lo ha sido, de una transición ordenada y de un proceso evolutivo. Pero hoy, sin duda, como se ha planteado, en este quo vadis hay certezas, o más bien, como también se ha dicho, incertidumbres o certezas que el camino seguido no es el correcto. Sin embargo, lo que yo quiero plantear es una reflexión mirada un poco macro de lo que está ocurriendo en distintos países de América Latina. En unos ya ocurrió, en otros, como en el caso chileno, está en curso, y en el Perú es la amenaza de lo que vemos venir. Se supone que el constitucionalismo moderno ha planteado textos constitucionales llamados constituciones abiertas, o sea, justamente textos capaces de convivir en democracia con fuerzas políticas plurales y distintas. Esa es la esencia del constitucionalismo moderno. No se trata de normas rígidas impuestas como un cartabón por quien tiene la autoridad absoluta. Y aunque los textos chileno, Constitución de Pinochet, y peruano, hecho durante el gobierno de Fujimori, nacieron de regímenes dictatoriales y autoritarios, han tenido la virtud de servir de texto abierto a interpretaciones plurales y a gobiernos de distinto tinte. De modo que siempre, por supuesto, existía la posibilidad de su reforma, pero hoy vivimos un proceso político que ustedes han descrito y que yo veo en el continente, de procesos de reforma en América Latina, en primer lugar que plantean, como se ha señalado respecto de las reflexiones que ya están viviendo ustedes en Chile, y que nosotros comenzamos a vivir en el Perú, de una suerte de afán refundacional. Se quiere ir a una reforma constitucional porque en el fondo hay un proyecto político que se concibe como refundacional. Acaba de decirlo Jaime García, citando la transmodernidad, una reivindicación de lo indígena, alguien antes ha hablado de un rupturismo o de una demanda de cambio radical. Y entonces el texto constitucional y su sustitución por otro que exprese este cambio y esta ruptura es una demanda que algunos interesadamente divulgan en toda América Latina. Me permitiría decir que ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Chile, ni en el Perú ha habido claridad puntual de las reformas específicas que se consideran fundamentales y que desde luego un texto, a pesar de sus interpretaciones abiertas, podía estar sujeto en el tiempo a cambios. No, porque la razón fundamental de las reformas integrales, con este afán refundacional, no tienen en el fondo la válida lógica de modificar un texto constitucional para actualizarlo o para atender ciertas necesidades, sino lo que se busca es en el fondo instaurar un proyecto político y, lo que es más claro, un poder ilimitado e indefinido en el tiempo. Esa es la experiencia venezolana, esa es la experiencia boliviana, ese creo que es el camino hacia el cual ustedes van y me temo que es el riesgo enorme al cual estamos nosotros enfrentando. Y entonces, además de plantear este modelo o esta definición política de lo refundacional que puede ir desde la reivindicación en efecto, como Jaime García ha dicho, de lo indígena, de lo prehispánico, de la ruptura con la colonia y que la República no supo diferenciar, hay evidentemente un influjo de cuestionamiento a los éxitos económicos que países como Chile o como el Perú hemos vivido en las últimas décadas. Más allá de las carencias y del vaso medio vacío y de lo que faltaba por hacer, o de estos aspectos aspiracionales que en efecto surgen cuando una clase media se vuelve una clase media emergente, es evidente que caminábamos en una dirección que colocaba a nuestros países y a quienes por eso nos unimos en la Alianza del Pacífico en una dirección que podía y debía perfeccionarse, complementándose, entre otras cosas, por ejemplo, con una acción estatal más eficiente, demostrada muy claramente ante las deficiencias de la pandemia, pero que no puede significar la ruptura con eso que había generado una clase media emergente y esas demandas aspiracionales que debían canalizarse, pero que evidentemente no se canalizarán con estas reformas rupturistas. A eso se suma la concentración del poder como un objetivo, o más bien el debilitamiento institucional de lo poco de Estado que ha habido o de lo poco de institucionalidad política que ha existido, siendo el caso chileno, yo diría ejemplificador en América Latina, frente incluso a la debilidad institucional peruana.
el propósito refundacional supone también romper abruptamente todo eso para sustituirlo por un nuevo orden político que todos sabemos no conducirá a algo más sólido y más fuerte. Cuando no, finalmente, a la perpetuación en el poder. Por eso los modelos boliviano y venezolano como ejemplo, con sus peculiaridades en Chile y con sus peculiaridades en el Perú, no deben ser dejados de lado, porque creo que Carlos Sánchez tiene a través del Instituto la virtud de hacernos mirar no solamente nuestras realidades nacionales, sino darnos cuenta que hay en marcha un proceso que incluye las asambleas constituyentes y estos proyectos refundacionales como parte de un proyecto político que viene penetrando en América Latina con enorme preocupación. A eso se suma la conformación de los órganos o de las asambleas constituyentes. Y el caso chileno nuevamente vuelve a ser ejemplificador. La ruptura con las élites tradicionales para el surgimiento, para dar espacios a nuevas élites, con el grado de individualismo y de dispersión que eso supone. El corporativismo o la presencia de independientes, que es una forma de denostar y de debilitar en medio de una crisis y de crítica y dificultades a lo poco estructurado los partidos políticos que pudieran existir. Y nuevamente, la transición chilena fue en eso mucho más sólida que una realidad como la nuestra, en que la política no ha logrado, la política democrática no ha logrado forjar del todo instituciones democráticas sólidas y estables. Cuando no, la manipulación electoral de quien está en el poder y desde el poder convoca una asamblea que tiene visos también de cesarismo burocrático o de un populismo desde el gobierno. En otras palabras, se llega a órganos constitucionales que no son genuinamente representativos y por tanto voceros o intermediarios de una demanda ciudadana que se busca canalizar a través de concretos cambios constitucionales. No, hay un juego de poder, hay un proyecto de copamiento del poder y evidentemente una disrupción con el orden preexistente, porque esa es la razón. Termino, las consecuencias han sido dadas. Se producirán debilitamientos económicos, se producirá debilitamiento institucional y lo que es más de fondo, si se buscaba transformar a la sociedad y darle un espacio para su satisfacción, traerá más frustración. Por todas estas razones hay que estar con los ojos muy abiertos en este proceso que ustedes van en camino y en el caso peruano mirarlo con enorme preocupación y creo que estamos a tiempo de poderlo frenar porque las consecuencias creo que han sido nefastas y serán nefastas si se sigue en este camino. Muchísimas gracias a la doctora Lourdes Flores por su intervención. Ahora vamos a continuar dando la bienvenida a nuestro director Carlos Alberto Montaner, Past President y director del Inter-American Institute for Democracy. Carlos Alberto Montaner es escritor, periodista y analista político. Con más de 30 libros y miles de artículos publicados, es una de las voces más influyentes de la actualidad. Se calcula que 6 millones de lectores semanales tienen acceso a sus artículos en español, inglés y portugués, que son publicados desde hace más de 30 años por decenas de diarios en América Latina, España y los Estados Unidos. En varios de sus libros, inclusive en su reciente biografía, Sin ir más lejos, expone la verdadera naturaleza de la dictadura de Cuba. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos Alberto. Bueno, mil gracias, María Fernanda, por esa presentación muy generosa. Y mil gracias a mi amigo Tomás Regalado, presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, por ser un paladín de la libertad. Y a Carlos Sánchez Berzaín, el director ejecutivo de esta institución, por ser un defensor permanente de las mejores causas latinoamericanas. Les adelanto que una parte de este comentario apareció hoy mismo en varias estaciones de radio que recogen 2 comentarios míos a la semana desde hace unos cuantos años. El título de este seminario es Quo Vadis Chile, ¿hacia dónde va Chile? Si la pregunta se hubiera formulado hasta el 2018, se habría podido decir que iba rumbo al primer mundo, imparablemente. Ya le pisaba los talones a Portugal o a España y había superado a 10 o 12 de los países menos desarrollados de la Unión Europea, incluida Grecia. Pero el 6 de octubre del 2019, ante una subida muy pequeña del costo del transporte en metro o subway,
los estudiantes se echaron a las calles a protestar. Muchos de ellos respondieron al llamado de las hormonas y a la enérgica sensación que les produjo correr delante de los carabineros. Estas protestas espontáneas, pero lo que luego vino, los saqueos y la destrucción metódica de la propiedad privada y pública, ¿acaso no fueron tan espontáneas? Quizás estoy bajo la influencia de Demonio, una magnífica novela del escritor Roberto Ampuero, que plantea en su ficción que se trató de una clarísima conspiración de la izquierda más rancia, la que no aprende ni olvida nada. Ahora hagamos una cierta predicción sobre quién será el próximo presidente de Chile. Las elecciones chilenas celebrarán en primera vuelta, serán celebradas en primera vuelta el 21 de noviembre. En segunda vuelta, los dos candidatos más votados se verán las caras el 21 de diciembre, solo un mes más tarde. Como ninguno de los candidatos obtendrá más del 50% de los votos, habrá sin duda una segunda vuelta. Y probablemente los dos triunfadores serán José Antonio Kast, líder de la derecha, y Gabriel Boric, del Frente Amplio por la izquierda, quien ha creado una alianza con el Partido Comunista. Quedan fuera de la contienda Sebastián Sichel y Yasma Preboste. Boric tiene como referente a Pedro Sánchez de España y a Pablo Iglesias, el leninista de Podemos, que fue hasta hace poco vicepresidente de ese gobierno. Es decir, se verán las caras Kast, candidatos del populismo de derecha, frente a Boric, un populista claramente de izquierda. A mi juicio, ganará Kast al frente del populismo de derecha. ¿Es eso bueno o malo para Chile? Bueno, eso se verá. ¿En qué me baso para hacer esta afirmación? Esencialmente en las características de Boric. Solo tiene 35 años, es muy joven. Es verdad que Alan García ganó la primera vez a los 35 años, pero su gobierno fue realmente espantoso. Declaró Boric hace 6 meses que no tenía la menor experiencia como gerente, ni como nada. Jamás ha trabajado, ni ha pagado una nómina, ni la ha cobrado. Es un revolucionario profesional. No acabó la carrera de Derecho, la comenzó, fue el líder de los estudiantes, pero optó por no terminarla. Aquí hay una falta de carácter. Pensaría que es un procrastinator. El lector dirá que muchos estudiantes interrumpen sus estudios, pero no intentan llegar a la presidencia. Intentará meter en la cárcel a su antecesor, Sebastián Piñera, olvidando que los presidentes son electos para solucionar
las cuestiones del futuro y no del pasado. Va a revisar todos los acuerdos económicos que han hecho poderosos a Chile. Chile se jugó la carta de la apertura económica y le fue muy bien. En fin, sospecho que Gabriel Boric perderá frente a la derecha. Kast es más sensato, pero si gana Boric, será como Allende o será incluso peor que Allende. Gracias, María Fernanda. Muchísimas gracias a nuestro director Carlos Alberto Montaner. Ahora damos la bienvenida a Cristian Suárez, quien es abogado de la Universidad de Chile, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, experto en Derecho Público y Constitucional. Es profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad de Talca, ha integrado la Corte de Apelaciones de Talca y se ha desempeñado como ministro suplente del Tribunal Constitucional por 2 periodos consecutivos. Ha sido candidato a diputado de Talca, ex jefe de la División de Modernización del Estado y ex intendente de la región del Maule durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar. Es autor de diversas publicaciones en su especialidad. Bienvenido, doctor Suárez. Muchas gracias. Un gusto de saludarlos a todos y en especial al presidente del Instituto, don Tomás Regalado, y a nuestro amigo y destacado profesor y político Ricardo Israel, quien nos ha convocado a participar de esta importante reflexión de 7 minutos sobre el Quo Vadis de Chile, de hacia dónde va Chile. Como se comprende, y ello se manifiesta también aquí entre nosotros, las opiniones sobre lo que ha de ocurrir con Chile, más allá de las que se han expresado acá, son variadas y es difícil de predecir qué es lo que ocurrirá. Sin desconocer la profundidad y naturaleza de la crisis o del conjunto de crisis que vivimos, entre las cuales la pandemia es solo una de ellas, quiero intentar cumplir con la convocatoria y expresar qué es lo que ocurrirá con nuestro país, si es que eso es posible de decirlo tan anticipadamente. Es decir, quiero ir directamente al Quo Vadis. Por lo pronto, en medio de la incertidumbre y la turbulencia política, económica y social, solo hay que pensar que ninguno de los candidatos presidenciales que se estimaban seguros hace poco, Daniel Jadue del Partido Comunista o Joaquín Lavín de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, de la derecha, quedaron en la papeleta. Tenemos la proximidad, digamos, de, en primer lugar, una elección presidencial y parlamentaria, quizás de las más complejas que ha tenido Chile. Y en segundo lugar, un país que está en medio de un proceso constituyente, fruto del estallido, del llamado estallido social del 18 de octubre de 2019, que convocó a millones de chilenos a lo largo y ancho del país, en su mayoría de manera muy pacífica, pero también con algunas manifestaciones extremadamente violentas. Algunos, entre los cuales me cuento, habían advertido que esta situación podía producirse. Yo recuerdo aquí al viejo obispo de Talca, don Carlos González, que ya lo decía hace muchísimos años. La situación se produjo y de una manera que sorprendió a los chilenos y sorprendió también al resto de nuestros hermanos latinoamericanos y yo diría sorprendió al mundo. La colère du peuple, dicen los franceses, como han dicho los franceses, la ira del pueblo, de un modo que se ha manifestado también en otras latitudes, en Francia, de los chalecos amarillos, en Hong Kong, en Argelia o en el Líbano. En todos estos lugares se ha manifestado de manera sistémica, como un conjunto de crisis desencadenadas al mismo tiempo, pero también de forma, yo diría,
existencial. Hay algo existencial también en todo esto. Algunos hablan incluso, como lo hizo el expresidente Lagos en Chile, de un cambio de época. Quo Vadis, recuerdo el libro de Sienkiewicz, donde se manifiesta tan prístinamente ese cambio de cultura entre el viejo mundo neoclásico y el mundo cristiano emergente, ¿no? Lo particular en Chile es que el día anterior al estallido social, la autopercepción del gobierno y de muchos en el país era que Chile vivía una situación excepcional de paz política y de progreso económico, que hacía al propio presidente Piñera, legítimo presidente de Chile, hoy sujeto a una acusación constitucional, que no sabemos cómo va a continuar, que Chile estaba en los umbrales del desarrollo. El estallido fue un golpe en la cabeza a todo el sistema y desde luego, pienso yo, a una élite política y económica muy autocomplaciente, y hay que decirlo, completamente desconectada de la realidad. El hecho generador fue el aumento, como decía don Carlos Alberto Montaner, de las tarifas del metro, del transporte público, como de modo semejante ocurrió también a través de hechos insignificantes en otros lugares. Hoy hay desconcierto e incertidumbre, diría yo, más que certidumbre. Y si bien los partidos políticos respondieron con un gran acuerdo en noviembre de 2019, es decir, que dio origen al proceso constituyente, algunos de los electos allí, o algunos de los, más bien, de los partidos, digamos, que pensábamos que podían tener una mayor representación, tuvieron una escasa representación, una muy nula representación en la Convención Constitucional. En mi opinión, Chile tiene una oportunidad hoy de afianzar, como ha dicho recientemente James Robinson, el autor de ¿Por qué fracasan los países?, un proceso de inclusión social más propicio a un desarrollo económico e institucional más estable en el futuro. Pero el edificio completo, y yo en esto comparto mucho de lo que se ha dicho aquí, tiembla. Y las percepciones están completamente disparadas. Es posible que nos sobrevengan años difíciles. Yo creo que nos van a venir años muy difíciles. De muy limitado crecimiento, eso es efectivo, nos acercaremos a la media latinoamericana, no estábamos acostumbrados a esto, de recomposición también de nuestros partidos políticos en medio de cambios institucionales probablemente muy importantes, entre ellos una posible modificación del régimen político presidencial, de la forma de gobierno, que pudiera ser muy importante, y además de la sobreposición de los efectos normativos e institucionales de un gobierno electo bajo las reglas de la actual Constitución en medio de una posible nueva Constitución. La existencia de la Convención Constitucional proporciona a Chile, me parece a mí, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros lugares, una cierta senda institucional. Una senda institucional. Hasta el momento, el trabajo de la Convención, hay que reconocerlo, ha sido eficiente. Ya tiene un reglamento logrado en muy poco tiempo. Por cierto que el trabajo de la Convención, lo que ocurre al interior, a veces tiene ciertos tintes pintorescos, pero yo diría que yo estoy confiado en que allí va a definitivamente a reinar la cordura. Ya tiene un reglamento general aprobado en tiempo récord y empieza el trabajo de fondo de la redacción del texto constitucional, para lo cual la Convención tiene un periodo de tiempo realmente escasísimo. Verdaderamente, si logran tener un texto en el periodo de 9 meses contemplado, simplemente yo diría que hay que sacarse el sombrero. Yo espero que eso sea así. Es muy difícil poder 150 personas ponerse de acuerdo en un texto de una nueva constitución en tan escaso tiempo.
No quiero manifestar aquí frente a ustedes ni optimismo ni pesimismo. Solo creo que los chilenos estamos muy atentos, se encuentran, como lo decía Robinson en un reciente artículo publicado en el diario El Mercurio, estamos muy atentos a este proceso. Y es de esperar que la responsabilidad de los actores políticos nos permita recorrer este pedregoso camino que tenemos por delante en buena forma. No somos los únicos. Esto responde también a una crisis global. Yo recuerdo Henry Kissinger hace algunos años atrás ha sacado un excelente libro sobre el orden mundial, donde nos muestra la problemática de la situación internacional. Bueno, y se ha recordado aquí a Bauman, tengo aquí en la memoria un libro magnífico, lo tengo aquí al frente, de Bauman y Bordoni sobre la situación de crisis, obviamente, del Estado, en aquel texto que se llama Estado de Crisis. En consecuencia, como he dicho, creo yo que no éramos, como a veces suele creerse, un oasis en Latinoamérica y en el mundo, sino parte de un fenómeno de cambio de época que involucra a toda la humanidad, y yo espero que los chilenos, nuestros liderazgos políticos, tengamos la sabiduría de poder avanzar de una manera que pueda ser muy efectiva para Chile, para nuestro desarrollo futuro, para nuestro crecimiento económico y para el logro de un mejor bienestar para todos los chilenos. Yo, pese a que dije que no iba a manifestar un optimismo, tengo confianza en que esto lo vamos a lograr. ¿Listo? Muchísimas gracias al doctor Cristian Suárez por su intervención. Ahora la conclusión estará a cargo de nuestro director ejecutivo, el abogado Carlos Sánchez Berzaín. Él es exministro de Defensa de Bolivia, máster en Ciencia Política y máster en Sociología, politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano, catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público, columnista en varios medios de la región y autor de varios libros sobre las amenazas a la democracia y a la naturaleza de las dictaduras en la región. Usted es el director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias a todos los brillantes expositores que nos han dado un panorama político, un panorama de análisis social, un panorama de la realidad de Chile. Muy importante escuchar a chilenos tan destacados hacer un análisis de la situación en la propuesta que este foro ha planteado, preguntando a dónde va Chile, Quo Vadis Chile. Gracias al profesor Israel por esta iniciativa como miembro de nuestro directorio. Gracias a Lourdes Flores, que nos da una visión desde el Perú. Lamentablemente Patricia Bullrich no ha podido estar porque está en campaña y ha perdido la conexión para entrar en el Zoom. Y gracias a Carlos Alberto Montaner, que siempre tiene un criterio práctico y periodístico. Dicho esto, yo quiero resumir las señales que se han dado, que van en la visión del camino que recorre Chile, en el rumbo de conceptos tales como la inestabilidad, la desorientación, la incertidumbre, la insatisfacción, el reflotamiento y el fortalecimiento de rencores, diversos tipos de crisis, debilidad del Estado de Derecho, debilitamiento económico, más frustración, presiones internacionales en un momento que es muy difícil para Chile, donde concurre la existencia de una asamblea constituyente y un proceso electoral. Sobre ese escenario me gustaría a mí hacer algunos aportes adicionales, recordando datos que son importantes y que tienen que ver con el proceso que vive las Américas, la América Latina y el hemisferio en general en el siglo XXI. Y me quiero referir al hecho de que
la Asamblea Constituyente de Chile, que es tan importante, ha reproducido en Chile, y los académicos y los pensadores y los políticos chilenos lo saben, la figura y la metodología de las asambleas constituyentes que se han usado en Venezuela, Bolivia, Ecuador para modificar el orden institucional y establecer no gobiernos, sino regímenes que en el caso venezolano y boliviano persisten, para destrozar estructuras nacionales. En Bolivia han suplantado la República de Bolivia por un Estado plurinacional. En Venezuela han cambiado, aunque manteniendo el concepto de república, toda la estructura institucional. Y en el Ecuador, Correa llevó adelante un proceso que todavía es una carga sobre la realidad política ecuatoriana. Yo he apuntado en una columna mía del mes de febrero que en el plebiscito del 25 de octubre de 2020 de Chile solamente votaron el 50,95% de los inscritos, datos del órgano electoral chileno. Y el resultado fue presentado por la prensa como un 78,28% de la población, o la abrumadora mayoría de chilenos, cuando en verdad el resultado es el 39,61% del electorado chileno. Chile ha ido a una asamblea constituyente con el apoyo de menos del 40% de su electorado, y se ha repetido en Chile ese proceso que se hizo en Venezuela, que se hizo en Bolivia, en Ecuador, de construir mayorías absolutas a partir de minorías relativas, y eso es muy peligroso porque aumenta la confrontación, aumenta el debilitamiento institucional y profundiza los rencores. Pero además de eso, en Chile han llevado adelante un proceso en el cual se puede ver, por lo que nosotros observamos desde fuera, se está tratando de repetir algo en lo que se ha profundizado en Venezuela, se ha profundizado en Bolivia, y hoy día se está tratando de llevar adelante en el Perú, que es la destrucción del concepto de nación. Ha aparecido de pronto en Chile el concepto plurinacional, el concepto de la nación mapuche, ha aparecido y ha reflotado el indigenismo. En Bolivia, después de un proceso violento para suplantar la República de Bolivia con cuestiones que van más allá de lo que puede ser aceptable en el marco de un proceso de transformación, han impuesto 36 nacionalidades y han puesto el indigenismo sobre la mesa para confrontar el pueblo boliviano. En Venezuela han profundizado el regionalismo, y estos pequeños datos que apunto y que tienen a respaldar los conceptos que aquí se han dado, me llevan simplemente a dejar un tema para el pensamiento de los intelectuales, los políticos, los académicos y para el pensamiento del pueblo de Chile. Y es que hay que mirar un poco el tema regional. En América Latina tendemos a mirar siempre en primer plano lo nacional, porque la política es esencialmente local, pero en el siglo XXI hay un proceso que recorre todas las Américas, que se da a partir del momento en que Hugo Chávez salva la dictadura de Cuba de Fidel Castro el año 1999, y que ha hecho que hoy día, en vez de tener una dictadura a la cubana, tengamos por lo menos 4. Y que ha hecho que se establezcan mecanismos de conspiración, de desestabilización, de desinstitucionalización casi permanentes, operados por instrumentos que han adquirido características transnacionales, como el Foro de Sao Paulo, que han tomado la ideología y la política para disfrazar situaciones de financiamiento del narcotráfico y del crimen organizado transnacional, y que han llegado al poder para mantenerse indefinidamente en él. Lo que llama poderosamente la atención en el caso chileno es la rapidez con que se ha logrado la desinstitucionalización de un Estado que se consideraba muy sólido desde afuera, y que se está buscando la destrucción de una nación que se considera muy sólida, que es la nación chilena. En América Latina hay países que han avanzado muy rápidamente en la construcción de su nación como base del Estado, como base social del Estado, y otros que en medio de ese proceso han sufrido interrupciones. Yo creo que el desafío de Chile
Es un desafío en el que hay que mirar, además de los riesgos, la oportunidad de defender un proceso en el que Chile fue un ejemplo y es un ejemplo, que es la construcción, la estructuración y el funcionamiento de su nación y de un Estado que ha sabido afrontar crisis y que nosotros esperamos supere las que ahora está afrontando en medio de un mundo que cambia, en medio de una región que está amenazada por un sistema transnacional de desestabilización de las democracias, y con la confianza de que el pueblo chileno y sus líderes tienen la capacidad y tienen las condiciones para mostrar un camino que sea diferente a lo que hemos visto en Venezuela, Bolivia, Ecuador, en su momento con Correa, y lo que está pasando en Nicaragua y la amenaza tan latente y tan difícil que tiene hoy día el Perú. Muchas gracias por su participación, felicidades, y vamos a seguir con gran interés y con persistencia esta lucha del pueblo chileno por su nación, por su república, por su Estado, por su institucionalidad, deseando el mejor de los resultados, tanto en la Asamblea Constituyente como en las elecciones. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, y con esto damos por terminado el foro Quo Vadis Chile, con el cual queremos contribuir al análisis de esta compleja situación que importa a la región y al mundo. Estas interesantes exposiciones quedan a disposición del público en el enlace de YouTube. Los invitamos a que nos acompañen en los próximos foros del Inter-American Institute for Democracy y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muy buenas noches.